Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 24 de agosto de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. No soy un político para estar confrontándome. Revira ministro Aguilar ante reclamos de López Obrador. Por segundo día consecutivo, López Obrador atacó al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar. Dijo que tiene un pensamiento conservador y retrógrada, y que no es buen juez. El presidente cuestiona al juzgador por haber otorgado en unos cuantos días la suspensión de la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua y Coahuila. Lo contrastó con los 8 meses que, según él, Aguilar ha tenido guardado el expediente de una empresa que le debe a Hacienda 25,000 millones de pesos. ¿Para quién trabaja el ministro?, preguntó el primer mandatario. Aguilar coincidió el martes en que los ataques del primer mandatario son un burdo cobro de factura por haber otorgado la suspensión de los libros de texto en Chihuahua y Coahuila, y que el pseudo problema de la empresa deudora de 25,000 millones de pesos solo lo sabe el procurador fiscal. ¿Le va a responder al presidente?, preguntamos ayer al ministro. No vale la pena. No soy un político para estar confrontándome. Soy un juez constitucional. Las decisiones se cumplen y ya, respondió. La jornada posteó en X, antes Twitter, una supuesta advertencia del juzgador en el sentido de que si el presidente no cumple con el fallo de la Suprema Corte, sería separado del cargo y consignado. Poco después, el mismo diario puso otro mensaje. El hashtag ministro Luis María Aguilar reitera el proyecto que proponía sancionar al presidente López Obrador. ¿Vio el mensaje?, cuestionamos al juzgador. No lo había visto, pero es malintencionado. En todo caso, si así fuera, sería con fundamento en la Constitución, artículo 107, fracción 16ª. Pero no es así, respondió. La fracción 16ª del artículo 107 dice textual: si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante un juez de distrito. Otro revés que el máximo tribunal le asestó ayer al presidente y a los senadores de la 4T es el relativo al INAI. Por instrucciones de Palacio, las bancadas del oficialismo en la Cámara Alta han sido omisas en el nombramiento de 3 comisionados del INAI. Esa omisión dejó al Pleno del Instituto con 4 de 7 comisionados y los imposibilitaba para sesionar. La ley exige la asistencia de mínimo 5 comisionados para alcanzar el quórum. El INAI presentó una controversia ante la Corte con el objetivo de sesionar solo con 4. La segunda sala del Tribunal Constitucional le dio luz verde. Nos comunicamos con Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, apenas se produjo el fallo que reactiva el derecho de los ciudadanos a la información y la protección de datos personales, suspendidos desde hace más de 140 días por falta de quórum. La comisionada presidenta nos dijo: la decisión de la Suprema Corte representa un triunfo para la ciudadanía y desde luego para el INAI, que actuó oportunamente presentando a la Corte un recurso de reclamación, pidiendo que les habilitaran para sesionar con 4. Con la determinación de la segunda sala se reactivan las garantías de las personas para ejercer los 2 derechos que tutela el INAI. Es un reconocimiento de la Corte a la autonomía y el diseño institucional. El INAI, además, sacó un comunicado en el que destaca que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
da muestra de la importancia de los equilibrios de poder, así como de la vigencia de un Estado de Derecho. El Pleno ya puede sesionar y desahogar los más de 8,000 recursos de revisión acumulados. Sigue el estira y afloja en Morena. Marcelo Ebrard informó ayer que sí entregó las pruebas de las irregularidades registradas en el proceso interno para elegir candidato presidencial del Guinda. Se las hizo llegar a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de ese partido. Probablemente Mario Delgado no está enterado, comentó mordaz el ex canciller. Fue su respuesta a las declaraciones del presidente de Morena en el sentido de que Marcelo no presentó una sola prueba de su señalamiento sobre el acarreo, brigadas de bienestar promoviendo a Claudia y el derroche de recursos. Ebrard, por cierto, fue arropado ayer por dirigentes sindicales. Se reunió con Francisco Hernández Juárez de Telefonistas, Carlos Hugo Morales del Estunam, Isaías González de la CROC y Fernando Espino del Metro. Nos aseguran que es la única corcholata que se ha reunido con ellos. Estrictamente personal, por Raimundo Rivapalacio, que se publica en el periódico El Financiero. Exhiben al Esquirol. A nadie le habrá extrañado la ruptura en el Partenón de Movimiento Ciudadano. Tras semanas de escarceos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, disparó contra el líder del partido, Dante Delgado, al que acusó de querer someter a todos a su voluntad. ¿A qué se refería Alfaro que gobierna el Estado que mayor peso político y económico le ha dado a la franquicia que construyó Dante Delgado? A su resistencia a formar alianzas para la elección presidencial en 2024, con lo cual, como lo hizo al no postular candidato para la gobernatura del Estado de México, terminó haciéndole el trabajo sucio al presidente Andrés Manuel López Obrador. Delgado se ha defendido públicamente de esa imputación generalizada y rechaza que le llamen traidor. En discursos y ejercicios epistolares, Delgado ha sido un fuerte crítico del presidente, pero en los hechos las cosas son distintas. En el Senado, donde es coordinador, el récord de votos de Movimiento Ciudadano es de mayor apoyo a las iniciativas de López Obrador. Y en las negociaciones para formar alianzas ha rechazado cualquier posibilidad de forjar una con el PRI, pese a que él, producto del epílogo del PRI, autoritario, no deja de reclutar priistas para alimentar al partido. Político experimentado, Delgado se maneja de forma hipócrita. Ayer, al responder a los señalamientos de Alfaro, el senador dijo que Movimiento Ciudadano está por encima de las decisiones personales y que las elecciones de 2024 pondrán a prueba a todos. Es cierto lo que afirma, pero es posible argumentar que no necesita comenzar el proceso electoral para saber que Delgado, contra lo que se dice, está jugando por sus intereses personales. Lograr una votación para tener más diputados y senadores y por ende más recursos, y no por lo que desea la oposición, derrotar a López Obrador y a Morena en el próximo año. Hay una lógica estratégica del líder de Movimiento Ciudadano que es ampliar el número de curules y escaños, a cambio de sacrificar la elección presidencial de 2024 y apostar por ella, como ya lo anticipa, en 2030. La contradicción es que la ruta escogida no coincide con sus cuestionamientos sobre lo que ha hecho López Obrador como presidente, su falta de gobernanza y el abandono de sus ideales. Esta dualidad de pensamiento confirma que su interés personal es ganar legisladores y recursos para la franquicia. Es superior al interés de la oposición. Está dispuesto a olvidarse de lo que piensa del presidente y lo que ha hecho con el país, de acuerdo con sus propias críticas, si ello satisface su objetivo personal. El quiebre que presidió la ruptura de Alfaro se dio en una reunión de los líderes nacionales de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México hace 2 semanas, donde analizaron si se sumaban al Frente Amplio por México que integran PAN, PRI y PRD. Alfaro, Luis Donaldo Colosio,
presidente municipal de Monterrey, y Clemente Castañeda, coordinador del partido en el Senado, plantearon la conveniencia de sumarse al frente en la elección presidencial, a lo que se opusieron Delgado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez. Al no llegar a ningún acuerdo, Delgado propuso mantener un diálogo abierto sobre el tema, que no se hizo. La ruptura de Alfaro es muy seria para Movimiento Ciudadano porque Jalisco no solo es donde más votos tiene el partido, sino de donde más recursos obtiene. Nuevo León es el otro estado que sostiene a Movimiento Ciudadano. Y aunque el gobernador García se sumó a Delgado en su rechazo por sumarse al frente, por la razón objetiva de que el PRI y el PAN no lo sueltan en el Congreso Estatal y obstaculizan a su gobierno, no coincide plenamente con el líder del partido y ha estado en situaciones cercanas al quiebre por la toma unipersonal de sus decisiones. Delgado, sin el apoyo de Alfaro, entra en una nueva realidad, como también Movimiento Ciudadano como partido. Las declaraciones de Delgado de que el partido es una fuerza poderosa que no necesita de aliados son una farsa. Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, hoy INE, publicó una columna en El Financiero este martes donde lo demuele. La tituló Los sueños guajiros de MC, que bien podría haber cambiado el nombre del partido por el de Delgado. Ugalde destruye sus dichos de tener en Colosio y García a dos potenciales candidatos a la presidencia, que para él no solo es una forma de blofear en la mesa de negociaciones, sino que ningún ha expresado su interés por contender. A este planteamiento habría que añadir que lo que se está cocinando para los dos, que ratifican lo señalado por Ugalde, es llevar a Colosio en el Senado junto con Mariana, la esposa de García. Otro punto destacado por Ugalde son los sueños de grandeza de Delgado, que solo son retóricos. Delgado dice que Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política del país, pero precisó Ugalde, es la cuarta fuerza en cuanto a diputados, detrás de Morena, el PAN y el PRI, y tercera en el Senado, gracias a que casi una decena de priistas en esa Cámara renunciaron recientemente a su partido. Con respecto a la candidatura presidencial, hoy obtendría 7% del voto nacional, muy por debajo del PAN y el PRI. Vistos los números, Movimiento Ciudadano no tendría ninguna posibilidad en la elección presidencial. Pero si insiste en un candidato independiente del frente o no presenta ninguno, como hizo en el Estado de México, le quitaría a la oposición el poder de tener eventualmente 7% de la votación nacional, que en una elección presidencial, como se está perfilando para 2024, podría ser la diferencia entre ganar y perder. Todo esto lo sabe Delgado, veterano político y estratega, pero también cree, como ha llegado a decir en privado, que hay tiempos para pelearse con López Obrador y tiempos donde no hay que hacerlo, como en 2024, donde por el momento está quedando como un esquirol de la oposición. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Asesinados, desaparecidos y muertos. En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con cifras al día de ayer, se han cometido 164.093 homicidios dolosos. Han desaparecido 43.919 personas y el COVID dejó un saldo cercano a los 800.000 fallecidos. De acuerdo con cifras oficiales, ya supera el máximo de un gobierno y estamos hablando de los 6 años de Enrique Peña Nieto con 156.066. Y cuando él lleva 4 años, 10 meses y 3 semanas, ha rebasado la cifra de los 164.000 asesinados, superando por más de 8.000 a su antecesor. Y eso que ha logrado contener en partes la tendencia alcista. En cuanto a desaparecidos, ya van 43.919 en el mismo lapso del gobierno
al registrarse un caso cada 57 minutos, es decir, 25 al día. Y si vemos para atrás, en los 6 años de Peña Nieto fueron 34.557, duplicando los 17.000 de Felipe Calderón, a los que hoy rebasa la realidad de López Obrador. Esta es una expresión estadística y documentada de su deficiente política en materia de seguridad pública, para ya no entrar al tema de la impunidad, que por sus elevadísimos niveles, 90% es aterradora y motor de este mortífero panorama. Estos resultados van muy lejos de sus promesas y compromisos de campaña, cuando desde la oposición manejaba cifras alegres de recuperación. Denuncia de los niveles de violencia y critica a sus antecesores exigiendo sus renuncias. La realidad al día de hoy dice que en lo que va de su gobierno, el 1 de diciembre cumplirá 5 años, entre asesinados y desaparecidos van más de 208,000. De lo que no hay antecedente, y por más que insista en culpar al pasado, que tiene su parte, los totales ya son su cuenta. Y si agregamos los casi 800,000 fallecidos por la pandemia, estaríamos llegando a 1,000,000 de personas. Son cifras que ni López-Gatell, responsable de ese exceso de funciones, puede defender cuando a los muertos ya los enterró. Retales. 1. Simi. El presidente insistió en estrenar en diciembre su megafarmacia de la 4T, en la que tendrán, dijo, todas las medicinas del mundo mundial, cuando no han resuelto los protocolos de compra, almacenamiento, traslado, refrigeración y distribución, ni caducidad. 2. Escuelita. Cuitláhuac García criticó a quienes dijo se espantan por los 13 cuerpos descuartizados y congelados de Poza Rica, y que Guanajuato, Chihuahua y Jalisco están peores. Sí, pero el gobernador de Veracruz, de los que dicen ser diferentes, y él lo es. Y 3. Fractura. El Movimiento Ciudadano se rompen de cara a las elecciones presidenciales. Enrique Alfaro se desmarcó del proyecto Dante Delgado de ir solos al 24 y plantea reforzar el bloque opositor con Xóchitl Gálvez, pero también saca a Delgado de su sucesión. ¿La manejará él? Historias de reportero, por Carlos Lórez de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Irrelevante, traidor o decisivo. El partido Movimiento Ciudadano está literalmente partido en dos. El ascenso de Xóchitl Gálvez en la oposición los ha dejado descolocados y algo irrelevantes. Sus principales figuras crujen y muestran fracturas. Su creador y dueño, Dante Delgado, está en contra de sumarse a la alianza opositora. Lo secundan sus dos figuras mejor posicionadas en las encuestas. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, su animadversión es a los liderazgos del PRI, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García. También esa visión la tiene el coordinador de sus diputados, Jorge Álvarez Maínez, la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, y el diputado Salomón Chertorivsky. Enfrente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ya anunció su rompimiento con las decisiones de Dante y su grupo. No les fascina la idea de sumarse al PRIAN, pero está peor ser comparsa de Morena, más ahora que la oposición tiene en Xóchitl Gálvez una opción real de pegarle un susto al régimen. Lo secundan el coordinador de sus senadores, Clemente Castañeda, la senadora Patricia Mercado y la diputada Amalia García. MC ha decidido pagar por ver. Si Marcelo rompe, ahí está MC. Si le hacen las malas obras a Xóchitl, ahí está MC. Si se anima Colosio, ahí está MC. Samuel como que ya quiere. Álvarez Maínez está tentando las aguas,
y hasta el propio Dante no se descarta. Pero también hay un matiz interesante. El grupo dominante, el que rechaza que MC se sume a la alianza opositora, no rechaza a Xóchitl, rechaza al PRI. Ahí puede haber un resquicio de maniobra política. Hay tiempo en el calendario, pero también al que se le sube de último al camión, le toca el peor lugar. Sacia morbos. Ha sido una doble venganza del presidente que exhibe lo mucho que le pega el escándalo de los errores y adoctrinamientos en los libros de texto gratuitos. Lo escribí en esas historias de reportero hace unos días. López Obrador no estaba midiendo el enojo social que despierta el desastre y abuso con los libros de texto. No es un tema de alta política como la defensa de la autonomía del INE y de la Corte. Es algo que impacta en millones de hogares mexicanos e indigna a mamás y papás de todo el país. El presidente fue descubierto con las manos en la masa, desnudado, y cada que eso pasa, él emprende una venganza atroz contra quienes considera responsables. Esta vez, en primerísimo lugar, la venganza fue contra Luis María Aguilar, ministro, expresidente de la Suprema Corte, quien no solo se ha mantenido como un dique en el Poder Judicial contra las barbaridades del presidente, sino que dio amparos que frenaron la distribución de los mentados libros. Y en segundo lugar, contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha sido uno de los más vocales contra los nuevos libros. Eso sí, hubo mucho mayor respeto y deferencia hacia el dueño de TV Azteca y Electra. No mencionó por nombre ni a él ni a su empresa cuando acusaron deudas fiscales multimillonarias. AMLO le regresa el gesto al magnate, quien a lo largo de todo este debate ha buscado bajar del ring al presidente. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 24 de agosto de 2023. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y es producida actualmente por CCO Noticias.